Una sola frase pronunciada en un idioma que nadie se suponía que debía entender. Detuvo por completo al restaurante más exclusivo de Nueva York. En el mundo de los multimillonarios, el poder lo es todo. Pero en esta noche en el afamado restaurante Aurelia, todo el poder pasó de un hombre valorado en $100.000 millones a una mesera que simplemente intentaba sobrevivir. ¿Qué dijo él? Y como su tranquila respuesta de 4 palabras. No solo silenció toda la sala, sino que desenredó una conspiración, expuso secretos de toda una vida. Y cambió el curso de sus vidas para siempre. Esto no es un cuento de hadas. Esta es la historia de lo que sucede cuando los invisibles encuentran su voz. Aurelia no era solo un restaurante. Era un teatro. Ubicado en el piso 60 de un rascacielos en el centro de Manhattan. Sus ventanas del piso al techo presentaban a la ciudad de Nueva York como una alfombra reluciente de diamantes. Un espectáculo para los dioses que cenaban dentro. El aire estaba cargado con el aroma de trufa blanca, burdeos añejo y el leve tang metálico del dinero antiguo y nuevo. Las conversaciones eran un zumbido bajo y confiado. La banda sonora de acuerdos que se cerraban. Y dinastías que se administraban. En este teatro entró Elena García, casi un fantasma. En su uniforme negro impecable. A los 26 años. Se movía con una economía de movimientos. Que hablaba de agotamiento y eficiencia en igual medida. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo. Y su expresión era una máscara cuidadosamente construida. De neutralidad agradable. Para los clientes de Aurelia. Ella era parte del escenario, una pieza funcional. Del exquisito mecanismo que hacía perfecta su velada. No veían las sombras bajo sus ojos, ni la forma en que sus manos. Aunque firmes al verter una botella de Chateau Margaux de $5,000. Temblaban ligeramente cuando estaba sola en el vestidor del personal. Esta noche, su sección incluía la mesa 7. Un cuarteto particularmente desafiante de hermanos financieros. Celebrando una reciente salida a bolsa. Su líder. Un hombre llamado Chad Warrington, cuya mandíbula parecía permanentemente apretada en una sonrisa burlona. Había hecho un deporte de atormentarla toda la velada. Había devuelto un bistec perfectamente cocinado. Alegando que estaba psicológicamente poco hecho. La interrogó sobre los orígenes esotéricos de un queso. Que sabía que no podía pronunciar. Y hizo una broma velada sobre que ella necesitaba las propinas. Para pagar clases de inglés. Elena absorbía todo. Con gracia practicada, sus respuestas breves, educadas. Y sin traicionar nada de la rabia que hervía en sus entrañas. Necesitaba este trabajo. Pagaba el pequeño apartamento compartido. En Queens, la medicación para sus pesadillas recurrentes. Y la débil, desesperada esperanza de que algún día pudiera sentirse segura de nuevo. Entonces llegó él. Julian Croft. Su entrada causó una ondulación en la tela de la sala. El zumbido de las conversaciones no se detuvo. Pero su tono cambió, infundido con una nueva conciencia. Croft no era solo rico, era tectónico. Su compañía, Croft Global, tenía tentáculos. En todo, desde tecnología satelital hasta agricultura sostenible. Era un hacedor de reyes, un motor de mercados. Y notoriamente reservado. Fue sentado en un reservado. Apartado en la esquina, acompañado por su asesor de larga data. Marcus Thorne. Croft parecía cansado. Su cabello plateado estaba ligeramente desordenado, y su mirada, mientras observaba la ciudad, era distante. Él y Marcus hablaban en tonos bajos, ignorando la atención ansiosa del dueño del restaurante. A Elena le asignaron su mesa, su corazón martilleaba contra sus costillas.
Esto era una liga diferente de presión. Se acercó con una jarra de agua helada. Sus movimientos fluidos y silenciosos. Buenas noches, caballeros, dijo, su voz un murmullo suave. ¿Puedo ofrecerles algo para comenzar a beber? Croft ni siquiera la miró. Estaba observando la mesa de Chad Warrington, donde sus risas acababan de escalar en volumen. Chad acababa de hacer otra broma cruda. Y sus amigos reían en apreciación. Un destello de profundo disgusto cruzó el rostro de Croft. Fue una expresión fugaz, desprotegida. Se volvió hacia Marcus, su voz baja y cargada. Con una fatiga arraigada. No habló en inglés. Habló en un árabe gutural rico, un dialecto que Elena no había oído en años. Un dialecto que olía a la biblioteca de su padre, a jazmín y papel antiguo. Kaifa tan malada al-dajij min alama. Murmuró. ¿Cómo tolero este ruido de los tontos? Era una pregunta retórica, un suspiro privado de frustración. Compartido entre dos hombres que creían estar en una fortaleza sónica, completamente solos. En su comprensión, Marcus estaba a punto de responder, un murmullo conciliador. En sus labios, pero nunca tuvo la oportunidad. Elena estaba de pie junto a la mesa, su mano sosteniendo la jarra de agua congelada en el aire. Las palabras árabes la habían golpeado, no como una lengua extranjera, sino como una llave girando en una cerradura profunda dentro de su alma. Era el idioma de su infancia. El idioma de la poesía y el debate intelectual. El idioma de su padre antes de que se lo llevaran. En ese momento, ella no era una mesera. No era una sirvienta invisible. Las paredes cuidadosamente construidas de su nueva vida se derrumbaron. La risa estridente de Chad Warrington resonó. De nuevo en el restaurante. El disgusto cansado del multimillonario resonaba con el suyo propio, y sin pensar. Sin planear, respondió a la pregunta que no era para ella. Inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos encontrando los de Julian Croft por primera vez. Eran de un azul sorprendentemente claro. Y en ellos vio un destello de sorpresa. Su voz, cuando salió, no era el tono suave y sumiso que usaba para tomar órdenes. Era clara, resonante. Y llevaba el acento impecable y educado de un erudito de Damasco. Habló en el mismo árabe clásico. Aliam Sayyid al-Akhlaq. Dijo, la paciencia es el maestro de las morales. 4 palabras. El efecto fue instantáneo y absoluto. Fue como si una barrera insonorizada hubiera descendido sobre Aurelia. Las conversaciones tartamudearon y murieron. Los tenedores chocaron contra los platos. Por primera vez en toda la noche, todo el restaurante estaba unido en una sola experiencia compartida. Un silencio absoluto y desconcertado. Marcus Thorne, un hombre que había enfrentado adquisiciones corporativas hostiles y indagaciones gubernamentales sin inmutarse, reculó físicamente, su boca cayendo ligeramente abierta. Chad Warrington y su mesa, que estaban en medio de una carcajada, se congelaron. Sus sonrisas se evaporaron, reemplazadas por miradas confusas y boquiabiertas. ¿Quién era esta mesera? ¿Qué acababa de pasar? El señor Dubois, el gerente del restaurante que había estado deslizándose por la sala como un tiburón, se detuvo en seco. Una expresión de puro pánico en su rostro. Una empleada había hablado fuera de turno a Julian Croft. Esto era un desastre de proporciones apocalípticas. Pero la reacción más profunda fue la de Julian Croft. No movió un músculo. Su mirada estaba fija en Elena. Y el cansancio en sus ojos fue reemplazado por una intensidad electrizante. Era una mirada de incredulidad, de shock. Pero también de algo más, una curiosidad analítica penetrante. Ya no estaba mirando a una mesera.
La estaba mirando a ella. Estaba viendo un rompecabezas. Una imposibilidad que acababa de manifestarse en su mesa. La mente de Elena alcanzó sus acciones. La sangre se drenó de su rostro. ¿Qué había hecho? Había roto todas las reglas. Había hablado fuera de turno. Se había dirigido directamente a un cliente sin que le hablaran. Y peor aún, había revelado una parte de sí misma, que había mantenido enterrada durante 5 años agonizantes. Se había hecho visible. En su mundo, visible significaba vulnerable. Esperaba ser despedida en el acto. Esperaba humillación gritada. Se preparó, sus nudillos blancos en el mango de la jarra de agua. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Entonces Julian Croft se inclinó lentamente hacia adelante. Ignoró al resto de la sala, su universo habiéndose reducido al espacio entre él y esta enigmática joven. Habló de nuevo, esta vez en un árabe más suave y deliberado. ¿Minaina lakia di al-balaga? ¿De dónde tienes tal elocuencia? La pregunta era una prueba. No solo preguntaba por sus habilidades lingüísticas. Preguntaba quién era ella. El entrenamiento de Elena. Su misma alma empapada en los proverbios y la literatura que su padre le había enseñado, tomó el control. Respondió con otro proverbio. Su voz temblando pero firme. El conocimiento está en los pechos de los hombres, no en las líneas de los libros. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Julian Croft. Lo transformó, borrando las líneas de fatiga. Y revelando un atisbo de la mente brillante y formidable. Que había construido un imperio. Había enviado una señal al vacío. Esperando nada, y el vacío había respondido con poesía. Se volvió hacia Marcus, cuya cara aún era una máscara de shock. Y volvió al inglés. Su voz era calmada. Pero llevaba una autoridad que cortaba el silencio. Y comandaba la atención de todos los presentes. Marcus, dijo, parece que hemos estado cenando. En presencia de una erudita. El hechizo se rompió. La sala estalló en un torbellino. De susurros ahogados. Los clientes en mesas cercanas. Se inclinaron unos hacia otros, sus ojos yendo. De la mesera al multimillonario. ¿Quién era ella? El señor Dubois fue el primero en reaccionar. Corriendo hacia la mesa con la energía frenética de un hombre tratando de tapar un agujero en un barco que se hunde. Su rostro estaba pálido, su sonrisa una mueca grotesca de pánico. Señor Croft. Señor, lo siento terriblemente. Balbuceó, lanzando a Elena una mirada de puro veneno. Esto es completamente inaceptable. Esta empleada ha violado nuestro protocolo. Será tratada de inmediato. Por favor, permítame. Croft levantó una sola mano, y las palabras de Dubois murieron en su garganta. No harás nada de eso, Antoine. Dijo Croft, su tono peligrosamente tranquilo. Esta joven acaba de proporcionar el momento más interesante que he experimentado en este restaurante en una década. Lo que será tratado es mi gratitud. Volvió su mirada penetrante a Elena. La intensidad aún estaba allí, pero atemperada. Con una curiosidad genuina. ¿Cuál es su nombre? Elena, señor. Elena García. Su voz era apenas un susurro. La adrenalina comenzaba a desvanecerse. Reemplazada por un dread frío y terrorífico. Elena, repitió, saboreando el nombre. Bueno, Elena, su timín es impecable. Su árabe es aún mejor. Desde el otro lado de la sala, Chad Warrington, habiendo recuperado de su shock inicial, dio una oportunidad para reafirmar su dominio. Resopló fuerte. Un sonido diseñado para atraer atención. ¿Qué es esto? ¿Algún truco de fiesta? ¿Contrató a una erudita para verter su agua, Croft?
Tal vez pueda traerme mi abrigo en farsi. El insulto colgaba en el aire, crudo y feo. Elena se estremeció, el familiar aguijón de la humillación regresando. Pero esta vez no estaba sola. La cabeza de Julian Croft se volvió lentamente, clavando a Chad Warrington. Con una mirada tan fría que parecía bajar la temperatura de la sala. No levantó la voz. No tenía que hacerlo. Señor Warrington, dijo Croft, su voz como seda envuelta en acero. Recuerdo el informe de debida diligencia sobre la salida a bolsa de su compañía. Toda su estrategia internacional se basaba en una traducción defectuosa de un contrato en mandarín. Le costó a sus inversores iniciales $70 millones. Me aventuraría a decir que un poco más de erudición en su organización podría ser aconsejable. Antes de burlarse de ella en otros. El color se drenó del rostro de Chad. Había sido cirugía pública y devastadoramente filisteado. Balbuceó tratando de formar una réplica. Pero no salieron palabras. Se hundió en su silla. Su bravuconería completamente perforada. Mientras los susurros en la sala pasaban de Elena a él. Croft lo despidió como si fuera una mosca. Y volvió su atención a Elena. Por favor, continúe con sus deberes. Tomaremos el rodaballo y el risotto. Le había dado una salida, un regreso a la anonimato cómodo de su rol. Aturdida, Elena asintió. Llenó sus vasos de agua. Sus manos ahora temblando incontrolablemente. Tomó su orden, su mente un completo vacío. Operando en pura memoria muscular. Al volverse para irse, Croft habló de nuevo. Y Elena se detuvo, su espalda hacia él. No deje que nadie la moleste por el resto de la noche, dijo. No era una sugerencia. Era un comando. Que resonó en todo el restaurante silencioso. Durante la siguiente hora, Elena se movió a través de un sueño. Nadie le habló más allá de dar sus órdenes. El otro personal le dio un amplio margen. Sus expresiones una mezcla de asombro y miedo. La mesa de Chad pagó su cuenta en silencio. Y se fue sin mirar a los ojos de nadie. Elena se sentía como si flotara fuera de su propio cuerpo. Observando a una extraña realizar su trabajo. Cuando Croft y Marcus finalmente se prepararon para irse. Ella les trajo la cuenta. Croft la desechó. Marcus se encargará de eso, dijo. Metió la mano en su abrigo y sacó una billetera elegante y pesada. Pero no sacó efectivo. Produjo una tarjeta de presentación. Era de lino negro grueso con solo su nombre, Julian Croft. Y un número de teléfono privado grabado en plata. La colocó en la mesa. Luego tomó un bolígrafo de su chaqueta. Un hermoso Mont Blanc plateado. Y escribió algo en la parte de atrás. La empujó a través de la mesa hacia ella. Soy un hombre que cree que las coincidencias son solo patrones no reconocidos, dijo. Sus ojos azules buscando los de ella. Y esto se siente como un patrón muy significativo. Llame a este número mañana a las 10 de la mañana en punto. Elena miró la tarjeta. Esto no podía estar pasando. Mientras se levantaba para irse, se inclinó ligeramente. Su voz bajando a un susurro casi inaudible solo para ella. El proverbio que citaste, la paciencia es el maestro de las morales. Implica que la virtud es una elección hecha en la adversidad, un escudo. Necesito saber de qué te estás protegiendo. Él y Marcus se alejaron, dejando un restaurante atónito a su paso. Después de un momento, Elena recogió temblorosamente la tarjeta. Marcus había dejado una propina en la mesa. Eran 10 billetes de $100, $1.000. Suficiente para cubrir su alquiler por un mes. Sus manos temblando, dio vuelta a la tarjeta de presentación. En la parte de atrás, Croft había escrito otra oración. En su elegante escritura. Estaba en árabe.
Ana Arif Mayatni Ada Al-Matala Kikatan. Nanunata Gila Alibar. Sé lo que realmente significa ese proverbio. Necesitamos hablar. El viaje en metro de Manhattan a Queens. Fue un descenso discordante de un mundo a otro. La opulencia susurrada de Aurelia se disolvió en el chirrido de ruedas metálicas. La cacofonía de una docena de idiomas. Y los rostros cansados de personas cuyas vidas eran una lucha diaria. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que pertenecía más a este tren traqueteante que a la jaula dorada que acababa de dejar. Apretaba la tarjeta de presentación de Julian Croft. En su bolsillo, la esquina afilada hundiéndose en su palma. Se sentía como una marca, un objeto peligroso, que podía salvarla o destruirla. Su apartamento era un estrecho dormitorio de 2 habitaciones, compartido con una estudiante de enfermería llamada María. Cuando Elena entró bien pasada la medianoche, María estaba en su pequeña mesa de cocina, resaltando un libro de texto bajo una lámpara parpadeante. Pareces haber visto un fantasma, dijo María, mirando hacia arriba. Elena se hundió en la silla opuesta, sacando la tarjeta de su bolsillo y colocándola en la mesa entre ellas. Le contó todo a María. El restaurante, Chad Warrington. El multimillonario, el árabe. Mientras hablaba, la presa de compostura que había mantenido durante 5 años comenzó a agrietarse. Él sabía, María, susurró, su voz temblando. No solo oyó las palabras. Entendió el subtexto. Los proverbios que usé no son solo dichos comunes. Son de los comentarios de Ibn Khaldún. Mi padre y yo solíamos debatirlos. El fantasma no estaba en el restaurante. Estaba aquí en esta pequeña cocina de Queens. El fantasma era su padre, Dr. Nabil Al-Jamil. Un célebre profesor de historia y filosofía en la Universidad de Damasco. No era solo un padre. Era su mentor, su compañero de debate intelectual. Su mundo entero. Su hogar no era una casa, sino una biblioteca llena del aroma de libros encuadernados en cuero y café fuerte de cardamomo. Le había enseñado que el lenguaje no era solo para comunicarse. Era un santuario. Que un proverbio bien elegido podía ser un escudo, una espada o una llave. Su mente reprodujo la escena. La pregunta de Croft. ¿De dónde tienes tal elocuencia? Su respuesta. El conocimiento está en los pechos de los hombres, no en las líneas de los libros. Era más que una réplica ingeniosa. Era una declaración de identidad. Significaba que su conocimiento no era aprendido. Era vivido. Era llevado dentro de ella. Un legado transmitido por su padre. Cuando comenzó la guerra, cuando su ciudad, cuna de civilización, comenzó a devorarse a sí misma. Ese conocimiento era todo lo que les quedaba. Los recuerdos volvieron Flading agudos y dolorosos. El día en que se llevaron a su padre. Había sido parte de un grupo de académicos que documentaban en secreto la destrucción de sitios históricos, intentando preservar un registro de su herencia contra la marea de barbarie. Era un trabajo silencioso, peligroso. Una tarde vinieron por él, hombres en uniformes sin marcas. No hubo gritos, solo una frialdad burocrática escalofriante. La había mirado, sus ojos llenos de amor y terror. Y pronunciado sus últimas palabras en el árabe clásico, que ambos atesoraban. Kuni Awidya, había dicho. Sé fuerte. La huida había sido un borrón de terror. Su madre, su hermano menor y ella smuggling en la parte trasera de un camión. Un viaje harrowing a través de fronteras. Que terminó con ella sola, una solicitante de asilo. En un país que se sentía tan alienígena como la luna. Su madre y hermano habían sido separados de ella.
En un campamento de refugiados en Turquía. No había oído de ellos desde entonces. Cada dólar que ganaba, cada momento que sobrevivía, estaba impulsado por la desesperada, parpadeante esperanza de encontrarlos de nuevo. Había cambiado su nombre de Leila Al-Jamil a Elena García, adoptando el apellido de soltera de su madre, de un ancestro español distante. Enterró su pasado, su educación, su idioma. Leila, la erudita, murió para que Elena, la mesera, pudiera sobrevivir. Y esta noche, Julian Croft la había resucitado. ¿Qué hago?, preguntó Elena, sus ojos suplicando a María. Este hombre es poderoso. ¿Y si esto es una trampa? ¿Qué si está conectado con alguien de allá atrás? Gente como él tiene conexiones en todas partes. La paranoia que había sido su compañera constante durante años. Ahora gritaba. María, siempre la pragmática, recogió la tarjeta. Julian Croft, Elena. Este hombre está en la portada de Forbes. No es algún operativo sombrío. Es un titán global legítimo. Y no es estúpido. Lo que le hizo a ese tipo Chad. Eso fue calculado. Vio algo en ti que quiere. ¿Qué podría querer de mí? Un traductor. Elena se burló. Podría contratar al mejor del mundo en la ONU. Tal vez, dijo María, su expresión seria. O tal vez no es solo sobre el idioma. Tú misma lo dijiste. Entendió el subtexto. Tal vez eso es lo que busca. No un traductor. Una llave. Elena miró el número de teléfono en la tarjeta. Llamar era un riesgo. Significaba salir de las sombras. Revelar quién era realmente, e invitar. El tipo de atención que había hecho que mataran a su padre. Pero no llamar. Eso significaba permanecer un fantasma. Asfixiándose para siempre bajo el peso de una vida. Que no era la suya, perseguida para siempre. Por el potencial de lo que podría haber sido. Las últimas palabras de su padre resonaron en su mente. Sé fuerte. La fuerza no era solo sobre sobrevivir. Era sobre elegir vivir. Tomó una respiración profunda, la primera respiración estabilizadora. Que había tomado toda la noche. Voy a hacer la llamada. Puntualmente, a las 10 de la mañana, Elena estaba en una esquina concurrida. Su teléfono presionado contra su oreja. Su corazón latiendo un ritmo frenético contra sus costillas. Había pasado la mañana eligiendo su ropa con más cuidado. Del que había tenido en años, decidiéndose por un vestido negro simple. El único que poseía, y un abrigo trench base. Quería verse profesional, no como una mesera. Una voz masculina calmada respondió en el segundo timbre. Línea privada del señor Croft. Esta es Elena García, dijo, sorprendida de lo firme. Que sonaba su propia voz. Me pidió que llamara. La hemos estado esperando, señorita García, respondió la voz. Era Marcus Thorne. El señor Croft quisiera reunirse con usted. No en su oficina. Hay una vista privada en el Met esta mañana. El ala de arte islámico. Por favor, encuéntreme en la entrada principal. En 30 minutos. La línea se cortó. El Museo Metropolitano de Arte. Era una elección inesperada y brillante. Un espacio público pero terreno neutral privado. Y el ala específica. Era un mensaje. 30 minutos después, Marcus Thorne, luciendo tan impecable como la noche anterior, la saludó con un asentimiento. Y la guió más allá de las multitudes a través de una cuerda de terciopelo. Hacia una galería silenciosa y vacía. El aire era fresco y quieto. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas altas, iluminando magníficas exhibiciones de caligrafía, intrincados trabajos de azulejos y astrolabios antiguos. Y allí, de pie frente a un mihrab sirio del siglo XIII,
Un nicho de oración de mosaico impresionante. Estaba Julian Croft. Estaba vestido no con un traje de poder, sino con un suéter simple de cachemira y pantalones. Se veía menos como un multimillonario y más como un profesor. Un curador de civilizaciones. Señorita García, dijo, volviéndose hacia ella. Su sonrisa era acogedora. Gracias por venir. ¿Lo encuentra hermoso? Gesturó hacia el mirab. Es de Damasco, dijo Elena suavemente, su voz espesa de emoción, mientras pasaba sus ojos por los patrones geométricos familiares. Sobrevivió. Tanto más no lo hizo, precisamente, dijo Croft, su mirada intensa. Sobrevivencia, legado y la comunicación que asegura a ambos. Por eso estamos aquí. Por favor, camine conmigo. Mientras se movían a través de las galerías silenciosas, Croft comenzó a hablar. No le preguntó sobre su vida. O cómo aprendió árabe. Parecía haber intuido ya los trazos amplios de su tragedia. En cambio, le contó sobre un problema que enfrentaba. Croft Global ha comprometido $500 millones. A un nuevo proyecto humanitario, explicó. Es una iniciativa de agricultura sostenible y purificación de agua. De vanguardia. Una ciudad inteligente en miniatura. Diseñada para ser un modelo para el asentamiento de refugiados. En la era moderna. Tenemos la tecnología, el financiamiento. El apoyo político de Occidente, pero todo el proyecto depende de una sola parcela de tierra fronteriza con el sur de Siria. Hizo una pausa frente a una vitrina que exhibía manuscritos antiguos escritos a mano. Esa tierra está controlada por un hombre, el jeque Tariq al-Ahmed. No es un señor de la guerra ni un político. Es el líder de una serie de tribus que han existido en esa región por 1000 años. Es viejo, profundamente tradicional y profundamente escéptico. De los forasteros. Ha visto ONGs occidentales venir e irse, haciendo promesas que se convierten en polvo. No confía en nadie. Elena escuchaba, su corazón comenzando a latir más rápido. Conocía al jeque Tariq. Era una leyenda, un hombre de inmenso honor y profundo aprendizaje, conocido por su sabiduría y su adherencia a las antiguas costumbres. He enviado a mis mejores negociadores, continuó Croft. Su voz tensa de frustración. Llegan con presentaciones en PowerPoint. Y hablan de ROI y escalabilidad. Usan traductores certificados por la ONU. Que hablan árabe perfecto pero estéril y no entienden nada de la cultura. Para el jeque Tariq, son solo más ruido. Usó la misma palabra que había usado en el restaurante, dajij. Hace 3 semanas, dijo Croft, deteniéndose y volviéndose. Para enfrentarla directamente. Estaba en una reunión con él. Mi equipo estaba haciendo un desastre. El jeque estaba a punto de irse. En un momento de pura frustración. Le dije en el mejor árabe que pude dominar. Que deseaba que pudiera ver la pureza de mi intención. Me miró con estos ojos antiguos y cansados y dijo. Alim Sayyid al-Akhlaq, la paciencia es el maestro de las morales. Me estaba diciendo que mi virtud, mi intención, se probaría no por mis palabras, sino por mi paciencia. El traductor de mi equipo no tenía idea de lo que realmente significaba. Lo tradujo como, deberíamos ser pacientes. El aliento de Elena se atrapó en su garganta. Anoche, dijo Croft, sus ojos encontrándose con los de ella. En un restaurante a un mundo de distancia en medio de la ciudad de Nueva York. Una mujer que pensé que estaba allí solo para verter agua. Citó ese proverbio exacto y específico de vuelta a mí. Ahora, Elena, dime, ¿cuáles son las probabilidades de eso? Las piezas del rompecabezas encajaron. Esto no era solo sobre el idioma. No necesitas un traductor, Elena, dijo, su mente acelerada. Necesitas un puente. Necesitas a alguien que entienda
que en su mundo, un proverbio no es una figura retórica. Es un contrato vinculante de comprensión. Es una base filosófica. Sí, dijo Croft, una expresión de profundo alivio en su rostro. Exactamente. No necesito a alguien que traduzca mis palabras. Necesito a alguien que traduzca mi significado, mi respeto. El jeque Terik se niega a continuar las negociaciones. Hasta que, como lo puso, regrese con alguien que hable desde el pecho. No solo desde la lengua. Había citado su propio proverbio de vuelta. El proyecto está estancado, dijo Croft rotundamente. Y el invierno se acerca. Hay 500.000 de refugiados. En campamentos cercanos dependiendo de esto. Hay vidas en juego. Te estoy pidiendo que vengas conmigo. Señorita García, no como traductora. Como mi asesora cultural principal. Necesito que seas mi puente. Nombró un salario que hizo girar la cabeza de Elena. Era más dinero del que podía imaginar, suficiente. Para contratar a los mejores investigadores privados del mundo. Para encontrar a su familia. Pero era más que el dinero. Era una oportunidad para usar el conocimiento que su padre le había dado. No solo para sobrevivir, sino para construir algo. Para ayudar a su propia gente. Era un propósito. Pero con ello venía un terrible miedo frío. Regresar a esa región, incluso a una parte segura de ella. Ser tan visible, tan cerca del mundo que había intentado borrarla. Empecé, su voz fallando. Necesito pensarlo. Por supuesto, dijo Croft, su expresión comprensiva. Pero sepa esto, hice que mi equipo hiciera una verificación preliminar. De antecedentes sobre usted anoche. Sé que su nombre real es Leila Al-Jamil. Sé que su padre era el profesor Nabil Al-Jamil. Y sé que fue un gran hombre. Esto no es solo una oferta de trabajo. Leila. Es una oportunidad para honrar su legado. Usar su nombre real fue el movimiento final devastador. Lo sabía todo. Había visto directamente a través de su disfraz. Y hacia su alma. La elección era suya. Permanecer como Elena el fantasma o convertirse en Leila la constructora de puentes. Elena aceptó. Las 2 semanas que siguieron fueron un torbellino. Fue barrida de su pequeño apartamento en Queens. Hacia la estratosfera del mundo de Julian Croft. Un equipo de profesionales discretos la ayudó a obtener un pasaporte acelerado bajo su nombre real. Leila Al-Jamil, citando una consultoría diplomática. Le dieron un nuevo guardarropa, una laptop lo suficientemente poderosa para dirigir un pequeño país y acceso a todos los archivos que Croft Global tenía sobre el proyecto, la región y el jeque Terik. Trabajó días de 18 horas desde un estudio privado. En el penthouse de Croft, un santuario con paredes de vidrio. Con vista a Central Park. Ella y Croft pasarían horas juntos. No discutiendo negocios, sino historia, poesía y filosofía. Ella le enseñó los matices sutiles de honor y respeto que gobernaban el mundo del jeque. Él, a su vez, escuchaba. Con una atención que ella encontró tanto humillante como empoderadora. Por primera vez desde la muerte de su padre. Se sentía intelectualmente viva, su mente aguda. Y su propósito claro. Marcus Thorne, inicialmente cauteloso, creció para respetarla. Viendo el profundo impacto que estaba teniendo en la estrategia del proyecto. Pero el mundo que había dejado atrás no la había olvidado. La víbora golpeó en una mañana de martes. Marcus entró al estudio, su rostro sombrío. Sosteniendo una tableta. Tenemos un problema, dijo. Le mostró la pantalla. Era un artículo en un notorio blog de chismes financieros, un sitio conocido por sus derribos viciosos. Y rumores de insider trading. El titular era explosivo. La mujer misteriosa de Julian Croft.
Proyecto humanitario comprometido por lazos sospechosos con extremistas. El artículo, escrito bajo un seudónimo, era una obra maestra. De insinuación y veneno. Detallaba la escena bizarra en Aurelia, pintando a Elena o a la misteriosa mesera que hablaba árabe como una planta. Insinuaba que había sido colocada estratégicamente para infiltrarse en las operaciones de Croft. Desenterró su pasado, torciendo la huida de su familia de Siria. No como un escape de la tiranía, sino como un éxodo sospechoso. No la acusaba directamente de ser extremista, pero usaba frases como no verificada, lazos con regiones radicalizadas y preguntas sobre las actividades políticas de su padre. La fuente de la información era obvia. Los detalles íntimos de la escena en el restaurante, torcidos y maliciosos, solo podían haber venido de una persona. Chad Warrington. Humillado y vengativo. Había decidido destruir a la mujer que había sido el instrumento de su vergüenza. La sangre se drenó del rostro de Leila. Esta era su peor pesadilla realizada. La visibilidad misma que le había dado propósito. Ahora se usaba como arma contra ella. Esto no era solo una campaña de difamación contra una consultora. Era un ataque a una refugiada, aprovechando los estereotipos más viles para destruirla. La Junta está entrando en pánico, dijo Marcus, su voz tensa. El proyecto ya es políticamente sensible. Una acusación como esta, por infundada que sea, podría ser usada por nuestros oponentes para matarlo por completo. Exigen que cortemos lazos con usted de inmediato. La desesperación inundó a Leila. Había sido una tonta al pensar que podía escapar de su pasado. La venganza mezquina de Chad Warrington tenía el potencial no solo de arruinarla, sino de sabotear un proyecto que podría salvar miles de vidas. La puerta del estudio se abrió, y Julian Croft entró. Claramente ya había visto el artículo. Su rostro era como piedra. Leila se preparó para lo inevitable. Era un hombre de negocios. Ella era una responsabilidad. Tendría que despedirla. Lo siento, susurró, su voz rompiéndose. Empacaré mis cosas. Nunca quise poner en peligro su trabajo. Croft caminó hacia la tableta, leyó el titular de nuevo. Y soltó una risa corta, aguda y humorística. Empaca tus cosas, dijo, volviéndose hacia ella. Leila, no vas a ninguna parte. Vas al aeropuerto. Nuestro vuelo sale en 3 horas. Leila lo miró, confundida. Pero la Junta, el artículo. La Junta trabaja para mí, no al revés. Dijo Croft, su voz bajando a ese tono peligrosamente tranquilo que recordaba del restaurante. Y en cuanto a este artículo, han cometido un error muy, muy grande. Atacaron a uno de los míos. Piensan que soy un hombre de negocios. Han olvidado que soy un depredador. Se volvió hacia Marcus. Consigue a nuestro equipo legal. Quiero que presenten una demanda por difamación contra este blog. Por $500 millones al mediodía. Consigue a nuestra división de seguridad. Quiero un análisis forense completo sobre Chad Warrington. Sus finanzas, sus comunicaciones, todo. Quiero saber a quién pagó para escribir esto y de dónde vino el dinero. Quiero que esté arruinado al atardecer. Su mirada se suavizó al mirar de vuelta a Leila. Esto no es tu culpa. Esto es el berrinche desesperado de un niño patético. No vamos a ser detenidos por niños patéticos. El jeque Terik nos espera. No lleguemos tarde. En ese momento, Leila entendió la verdadera naturaleza del poder de Julian Croft. No era solo su dinero. Era su lealtad feroz e inflexible. Había visto el ataque por lo que era, no solo una amenaza a su proyecto, sino una injusticia contra ella. Y estaba trayendo todo el peso de su imperio
para defenderla. Mientras se apresuraba a prepararse para su vuelo, un pequeño y feroz sentido de esperanza se encendió dentro de ella. Ya no era un fantasma huyendo de las sombras. Estaba caminando de vuelta al mundo. Y esta vez no estaba sola. El viaje al campamento del jeque Tariq Al-Ahmed fue un pasaje a través del tiempo mismo. El Gulfstream G700 de Julian Croft. Una cúspide de ingeniería moderna y lujo silencioso. Los había depositado en una pista de aterrizaje privada, tallada en la tierra de color óxido. Desde allí se transfirieron a un convoy de Land Cruisers, rugosos y golpeados por la arena. La transición fue discordante. En minutos, la esterilidad con aire acondicionado del jet fue reemplazada por el poder elemental crudo del desierto. El paisaje era un lienzo austero y hermoso de ocre y arena, extendiendo hasta un horizonte que temblaba en el inmenso calor implacable. Para el equipo de ingenieros y abogados de Croft, era un mundo alienígena. Para Leila, se sentía como un regreso a casa. El aire seco, cargado con el aroma de polvo y hierbas silvestres resistentes, era el aroma de los recuerdos de su infancia. El campamento no era una colección primitiva de tiendas, sino una comunidad bien ordenada anidada en la curva protectora de una formación rocosa masiva. El majlis del jeque, su lugar de consejo, era una vasta tienda al aire libre. Sus lados de lona pesada estaban enrollados para dar la bienvenida a la brisa, mientras proporcionaban sombra del sol implacable. Alfombras lujosas de pila profunda en patrones intrincados de carmesí e índigo cubrían el suelo, y docenas de cojines estaban dispuestos en un gran círculo. En el centro, un pequeño fuego expertamente atendido preparaba café en una dala de latón tradicional. Su vapor aromático se mezclaba con el dulce aroma del incienso quemado. El jeque Tariq Al-Ahmed era una figura imponente. Un hombre que parecía tallado de la misma roca, que protegía a su gente. Su rostro era un mapa vial de líneas profundas grabadas por el sol y la sabiduría. Su barba era una cascada de blanco nieve. Y sus ojos, oscuros e inteligentemente penetrantes, parecían contener la sabiduría paciente y tranquila de 1000 años. Se sentó frente a Julian Croft, con Leila sentada respetuosamente a su lado. Los asesores del jeque, hombres con rostros igualmente curtidos, y el equipo técnico de Croft estaban dispuestos alrededor de ellos. Un estudio en contrastes entre trajes a medida y túnicas tradicionales fluidas. Las negociaciones habían sido lentas, deliberadas y en capas, abarcando 2 días completos. Leila había sido la directora de orquesta, no meramente la primera violinista. Era el enlace vital, transformando el lenguaje frío y duro de Occidente en el dialecto poético y ligado al honor de las tribus del desierto. Un momento en el primer día había establecido el tono. Uno de los ingenieros principales de Croft, un hombre brillante llamado David Chen, había estado explicando la eficiencia de la granja solar. Conquistará el sol, había dicho con orgullo, queriendo transmitir su poder. Leila vio a los asesores del jeque endurecerse. En su mundo, no se hablaba de conquistar la naturaleza. Se vivía en armonía con ella. Sin perder el ritmo, Leila había suavizado el traducción. Esta tecnología, había dicho en árabe impecable, no busca conquistar el sol, que es un don del Todopoderoso. Más bien, acepta humildemente la generosidad del sol. Y reúne su luz para que, incluso después de que se haya puesto, su calor pueda continuar nutriendo sus hogares y a sus hijos. David Chen pareció confundido por un segundo. Pero la tensión en la tienda se disipó, reemplazada por murmullos apreciativos. Desde ese momento, el equipo de Croft se refirió completamente a ella. Era su puente sobre un vasto abismo cultural. Ahora,
en la tarde del segundo día. Habían llegado al impasse final. Todas las especificaciones técnicas estaban acordadas. Todos los planes logísticos estaban trazados. Todo lo que quedaba era la base sobre la cual toda la estructura descansaría. Señor Croft, dijo el jeque Tevick, su voz profunda resonando en la tienda tranquila, sus palabras fluyendo a través de Leila. Ha traído consigo una lengua honorable. Esta joven, Leila Al-Jamil, habla con el espíritu de sus ancestros. Me ha mostrado planes para una maravilla de ingeniería que podría volver verde esta tierra dura. Pero una base de acero y concreto no vale nada sin una base de confianza. Hizo una pausa, tomando una pequeña taza de café de un asistente. Por generaciones, hombres de su mundo han venido al mío. Han traído promesas que se evaporan como el rocío de la mañana. Dibujan líneas en mapas y dejan cicatrices en la tierra y en los corazones de la gente. ¿Cómo sé que usted es diferente? ¿Cómo sé que, una vez firmado este acuerdo, no será reemplazado por una junta de hombres sin rostro en una ciudad distante que no comparten su visión? ¿Cómo sé que el Croft global de mañana honrará las promesas del Julian Croft de hoy? Era la pregunta crucial, la que trascendía contratos y cláusulas. Era una pregunta de legado y honor. El equipo de Croft se movió incómodamente. Sus documentos legales llenos de estipulaciones y cláusulas de terminación de repente parecían endebles e insultantes ante este código antiguo y absoluto de honor. Julian Croft miró a Leila, una comunicación silenciosa e intensa pasando entre ellos. Tenía una respuesta preparada. Un bocado legalmente sólido sobre sucesión corporativa y acuerdos internacionales vinculantes. Lo había ensayado con sus abogados. Pero mirando a los ojos inflexibles del jeque, sabía que era la respuesta equivocada. Era el lenguaje del papel, no de las personas. Se inclinó más cerca de Leila, su voz un susurro bajo. Solo para ella. Olvida el guión, murmuró. Confía en tu instinto. Pregúntale qué le dijo su padre que era la cualidad más importante de un líder. Los ojos de Leila se abrieron ligeramente. Era un giro audaz y brillante. Movía la conversación. De una negociación entre corporaciones a un diálogo. Entre hombres, entre legados. Se volvió hacia el jeque, su postura irradiando un respeto que lo ponía a gusto. Planteó la pregunta en un árabe clásico formal, que era un tributo en sí mismo. El jeque Bisebri se sorprendió. Luego, una mirada pensativa y distante llegó a sus ojos. Ya no era un negociador. Era un hijo recordando a su padre. Mi padre, que su alma encuentre paz, dijo lentamente. Era un hombre simple pero sabio. Decía que el desierto te enseña todo. El viento puede borrar tus huellas en una hora. Una inundación repentina puede lavar tu campamento en minutos. Todo es temporal. Todo, decía, excepto una cosa. La mayor fuerza de un líder no es su espada ni su riqueza, sino su bafa, su fidelidad. Su lealtad a su palabra, a su gente, a sus principios. Es el único hito que no puede ser borrado por los vientos del tiempo. Croft escuchó atentamente la traducción suave de Leila. Una sonrisa grim y determinada tocando sus labios. Sabía en ese instante que la llave a este reino no estaba en un maletín lleno de documentos, sino en la historia de las últimas 2 semanas. Miró a Leila, sus ojos dándole tanto permiso como instrucción. Confiaba en ella no solo para traducir, sino para testificar. Tomó una respiración profunda, fortaleciéndose. Estaba a punto de hacerse vulnerable de una manera que no había sido desde el día en que se llevaron a su padre. Estaba a punto de ofrecer su propio dolor como prueba de su honor. Volvió toda su atención al jeque, su voz clara y fuerte.
comandando el foco de cada persona en la tienda. Jeque Terik, el señor Croft no solo entiende el Bafa. Vive por él. Dejó que la declaración colgara en el aire por un momento. Antes de continuar. Hace solo días, antes de subir al avión para venir aquí. Hombres poderosos y cobardes intentaron destruir mi nombre. Aprendieron de mi pasado como refugiada de Siria. Y usaron mi herencia como arma. Publicaron mentiras. Para que el mundo las viera, pintándome como simpatizante. De extremistas, una planta peligrosa enviada para infiltrar. Este mismo proyecto. Un murmullo de shock recorrió a los asesores del jeque. La miraron con ojos nuevos, viendo no solo a una intérprete hábil, sino a una superviviente. Por la fría lógica de los negocios, continuó Leila. Su voz resonando con una pasión nacida de experiencia real. Me convertí en una responsabilidad, un riesgo. El camino más fácil y lógico para el señor Croft habría sido despedirme, cortar sus pérdidas, proteger su reputación y encontrar otro traductor. Nadie en su junta lo habría culpado. Hizo una pausa, haciendo contacto visual con el jeque. Pero él no lo hizo. Mostró Bafa. Cuando mi propia historia fue usada para atacarme. No me abandonó. Se paró a mi lado. Defendió mi honor. Como si fuera el suyo propio. Trajo toda la fuerza de su imperio a Bear. No para proteger su dinero, sino para proteger a su persona. A una mesera que había conocido solo semanas antes. Su lealtad no es solo una palabra para escribir en un contrato. Es un escudo para aquellos bajo su cuidado. Ese es el hombre que se sienta ante usted hoy. Su base de confianza no está construida en papel o promesas. Está construida en hechos. Un silencio profundo descendió sobre el majlis. Más profundo y completo que cualquier antes. El crepitar del fuego del café era el único sonido. Leila había expuesto su propia historia. Transformando su trauma de una fuente de vergüenza. En el testamento definitivo al carácter de Croft. No solo había traducido su intención, la había encarnado. El jeque Terik miró a Julian Croft por un largo momento sin parpadear. Sus ojos antiguos buscando el rostro del multimillonario. Mirando más allá de la riqueza y el poder. Buscando el núcleo del hombre. Luego miró a Leila. Y su expresión severa se suavizó en una de profundo respeto paternal. Y comprensión. Dio no un peón, sino un socio. Dio prueba. Dio un asentimiento lento y deliberado. El hecho es el alma de la palabra, dijo. Su voz llena de convicción. La palabra de tal hombre vale más que cualquier firma. Se volvió hacia su asesor principal, un hombre con barba tan blanca como la suya. Un adolescente alcalum. Tráeme la pluma. El asesor recuperó una caja de madera. Pulida suave con la edad y la abrió para revelar. Una elegante pluma fuente con acabado de ébano. El jeque la tomó, sus movimientos imbuidos con un sentido de ceremonia. Los documentos fueron colocados en una mesa baja. Y con una mano firme y estable firmó su nombre. Un proyecto que cambiaría las vidas de cientos de miles. Por un siglo por venir ahora era una realidad. Más tarde esa tarde, mientras el sol se derretía en el horizonte. En una espectacular llamarada de naranja y púrpura. Leila estaba con Croft en una cresta alta. Con vista al valle donde se construiría la nueva comunidad. El viento del desierto era fresco ahora. Llevando el aroma de la noche venidera. Mi padre, dijo Croft en voz baja. Su voz llena de una emoción que rara vez mostraba. Siempre me dijo que el legado real de un hombre no es lo que construye, sino a quien protege. No lo entendí completamente hasta recientemente. Estaría orgulloso de ti hoy, Leila. Hiciste más que construir un puente. Me recordaste la razón real por la que hago todo esto. Leila miró el vasto paisaje pacífico ahora bañado en el suave crepúsculo.
El fantasma de Damasco. La mesera asustada en Aurelia. Finalmente se sentían como capítulos en un libro que terminaba aquí. Ahora estaba escribiendo uno nuevo. Ya no era Leila Al-Jamil la superviviente. Era Leila Al-Jamil, la arquitecta de la esperanza. Hay un viejo dicho, Julian, dijo, usando su nombre por primera vez. Se sentía natural, ganado. Es algo que mi propio padre solía decirme. Cuando me frustraba con mis estudios. Decía, man bajada bajada. Croft sonrió, el cansancio completamente ido de sus ojos. Reemplazado por una mirada de respeto profundo y duradero. Y amistad genuina. Quien se esfuerza encuentra. Tradujo su propio árabe. Ahora más confiado, más cómodo. Miró de su rostro al valle y de vuelta. Esforzamos y encontramos. Se pararon juntos en un silencio cómodo. Dos aliados improbables de dos mundos imposibles diferentes. Observando las primeras estrellas comenzar a aparecer. En el cielo infinito del desierto. Los amos silenciosos y leales de un futuro. Que habían construido juntos. La historia de Leila y Julian Croft es un poderoso recordatorio. De que el potencial más extraordinario a menudo yace oculto. En los lugares más inesperados. Nos muestra que el valor de una persona no se define por su uniforme, su trabajo o sus circunstancias, sino por la riqueza de su herencia y la fuerza de su carácter. La voz de Leila fue su llave. Pero fue la sabiduría de Julian. Para escuchar lo que abrió la puerta. Su viaje nos recuerda mirar más allá de la superficie. Desafiar nuestros propios prejuicios. Y reconocer el profundo poder de la empatía y el respeto. En un mundo que demasiado a menudo está dividido. ¿Qué encontraste más conmovedor sobre la transformación de Leila? ¿Crees que un solo momento puede verdaderamente cambiar toda la vida de una persona? Hazme saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia te inspiró, por favor dale un pulgar arriba a este video. Compártelo con alguien que necesite oírlo. Y suscríbete al canal para más historias verdaderas. Que descubren a los héroes ocultos entre nosotros. No olvides presionar la campana de notificaciones. Para no perderte nunca